Hola, buenos días. Soy Antonio Antela, trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y tengo el honor de comoderar esta mesa y de presentar a la primera ponente, Mar Macià. Mar lleva muchos años trabajando en el VIH, nos conocimos también hace muchos años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y ella se ha dedicado sobre todo al estudio de las comorbilidades en el contexto de la infección por VIH, y de ahí que sea uno de sus objetivos presentar determinados marcadores que nos sirvan para la estratificación de pacientes. Y de esto va a versar su presentación. Mar, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar a los organizadores, Julia y Santi, por la invitación. Se me ha pedido que hable sobre cómo podemos estratificar el riesgo de progresión de los pacientes a la consulta. Voy a intentar contestar, aunque sea una parte de la expectativa. Recordaros que la mortalidad en personas que viven con VIH ha descendido, pero sigue siendo más alta que la de la población no infectada, y que respecto a las principales causas de muerte, el SIDA sigue siendo una causa importante, fundamentalmente en el primer año del diagnóstico, y a partir de entonces predominan los eventos no SIDA o comorbilidades como principal causa y cuya mortalidad es de hasta el doble que la que se encuentra en la población general. La presentación tardía es un predictor muy importante de muerte, no solamente por SIDA, que es la causa más frecuente, sino por todas las causas y especialmente en el primer año del diagnóstico, en que la mortalidad es 10 veces mayor que la de los pacientes que se diagnostican de forma precoz. Estos datos son superponibles a los que encontramos en CORIS y que publicó Paz Sobrino y su grupo, y por tanto los presentadores tardíos, y especialmente los que se presenten con CD4 más bajos, hay que hacer sobre ellos un seguimiento muy estrecho y muy especialmente en el primer año del diagnóstico. Las comorbilidades predominan como principal causa de mortalidad a partir del primer año, y como sabemos, la comorbilidad y la multimorbilidad son cada vez más frecuentes en las cortes a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, y por tanto tienen un peso cada vez mayor en el pronóstico de los pacientes. Por este motivo, las escalas pronósticas en población con VIH incorporan las comorbilidades, además de los factores inmunovirológicos, como es el caso de la escala de VAX, que además de la edad, CD4 y carga viral, incorpora también la función renal, la enfermedad hepática y la hemoglobina. Esta escala predice mejor el riesgo de muerte que los CD4 y que la carga viral, y la escala, con variables actualizadas en el tiempo, predice mejor mortalidad que la historia acumulada del paciente. Y esto es un mensaje positivo porque implica que podemos cambiar el pronóstico de los pacientes. Para una población que progresivamente envejece, se han desarrollado también escalas para pacientes a partir de 60 años, como es esta escala francesa de una corte multicéntrica, la DATACE Score, donde además de lo que incorpora la escala de VAX, también se añade la mortalidad, las neoplasias no SIDA, la enfermedad cardiovascular y el bajo índice de masa corporal. Sin embargo, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar el mismo tipo de comorbilidades y deberíamos hacer medidas preventivas ajustadas al riesgo individual de cada paciente. En los próximos minutos vamos a ver con qué elementos contamos para poder predecir el riesgo específico en cada paciente de desarrollar los principales problemas de salud. Las comorbilidades más severas y que se asocian con más mortalidad son las neoplasias no SIDA, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad hepática y las infecciones no SIDA, de las que luego Inés Suárez nos hablará cómo podemos prevenir. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, las escalas que se utilizan en población general no predicen adecuadamente el riesgo en población con VIH. Y tanto la escala de Framingham como la más reciente escala de 2013 de la ACC-AJA infraestima el riesgo en población con VIH en relación con los eventos observados, que veis en rojo, y que son de casi el doble de los predichos por la escala. Las escalas específicas para VIH de riesgo cardiovascular, como la ecuación de la DAD, tampoco han demostrado que mejoren la capacidad de predicción. Este es un análisis de la corte Hobbs, donde de nuevo el riesgo se infraestima y hay más eventos observados que los esperados por la escala. Cuando se ha analizado la nueva escala de 2013 por grupo de riesgo de pacientes, se ha encontrado que es en los pacientes de bajo riesgo, de menos de 10%, donde la escala discrimina peor y hay más eventos observados que los que la escala predice. Sin embargo, en los pacientes con riesgo alto, paradójicamente pasa lo contrario, que la escala sobreestimó el riesgo.
Cuando a esta escala se han incorporado variables específicas del VIH, como los CD4, la carga viral, el uso de antirretrovirales o el uso de IPs, se ha encontrado que la predicción no solo no mejora con respecto a la escala original, sino que empeora, y en este caso también sobreestimó en exceso el riesgo. El índice de VAX también se ha utilizado para predecir riesgo de infarto y se ha encontrado que el índice con variables actualizadas en el tiempo predice mejor que los CD4 y la carga viral, lo que apoya que los marcadores de lesión orgánica pueden predecir mejor el riesgo y el pronóstico en estos pacientes. Otra causa importante de muerte son las neoplasias no-SIDA, de las que las más frecuentes son la de pulmón, la de ano y la de hígado. Aunque la tendencia en la incidencia de estas neoplasias es descendente en el tiempo, son más frecuentes que en población general y fundamentalmente, como sabemos, las neoplasias que se asocian a virus, que son hasta 5 veces más frecuentes, y la neoplasia de pulmón, que es el doble de frecuente que en población general. Y, por tanto, hay factores específicos de la infección que intervienen en la patogénesis de estas neoplasias. Y uno de estos factores podría ser la inflamación crónica, como ha demostrado recientemente un estudio en la Corte VAX, donde el factor de riesgo que se asoció con mayor fuerza al cáncer de pulmón, ajustando por edad, por tabaco, por EPOC, por todo tipo de factores de riesgo de cáncer, fue el bajo cociente CD4-CD8. Un cáncer que nos preocupa especialmente por las características de los pacientes es el cáncer de ano, y sabemos que su precursor es la neoplasia intraepitelial de alto grado. Hay 2 marcadores de esta lesión histológica, que son la citología y el HPV de alto riesgo, fundamentalmente el papiloma 16. Pero estos 2 marcadores tienen una sensibilidad que no es del 100% y sobre todo tienen una baja especificidad y nos obligan a hacer muchas anoscopias que son innecesarias. ¿Hay algún marcador que nos permita, dada la difícil accesibilidad en muchos centros a la anoscopia, que podamos seleccionar mejor a los pacientes? Pues en la corte SPANC, que es una corte de seguimiento de las lesiones anales producidas por el papiloma, se ha encontrado que los marcadores virales pueden ser de utilidad, pueden ser de ayuda, como son la carga viral del HPV de alto riesgo, con un punto de corte en 33%, y los oncogenes del HPV. Estos 2 marcadores en este estudio tuvieron una sensibilidad similar a la citología, pero tuvieron mejor especificidad y, por lo tanto, permitirían ahorrar anoscopias innecesarias. Los marcadores citológicos no se comportaron igual, como también recientemente ha publicado Sergio Serrano en un estudio de papiloma y de cáncer anal, de seguimiento de cáncer anal en el seno de Coris. Otro marcador que también puede ser de ayuda para predecir las lesiones de alto grado histológicas es la persistencia del virus de papiloma, que se define como la detección del mismo genotipo en al menos 3 muestras diferentes. Y en este estudio tampoco se encontró buena correlación con las proteínas frente al papiloma 16, frente al HPV 16, L1, E1, E2, E6 y E7. En un metaanálisis reciente se ha encontrado que la severidad, que la prevalencia de la infección por virus de papiloma aumenta de forma paralela a la severidad de las lesiones anales y que la prevalencia de HPV en los pacientes con cáncer es del 100% en los hombres y mujeres infectados por VIH. Y cuando se ha analizado por genotipo, se ha encontrado que el único cuya prevalencia aumenta desde lesión de alto grado a cáncer es el 16, lo que apoya la relación causal entre el HPV-16 y el cáncer, y esto no se encontró con ningún otro genotipo de virus de papiloma. Por tanto, los pacientes en los que coexiste una lesión de alto grado y HPV-16 potencialmente son pacientes para vigilar más de cerca, porque son pacientes que tendrían más riesgo de progresión a cáncer. Además de todas estas comorbilidades más severas que se asocian con más mortalidad, los pacientes desarrollan durante su evolución todo tipo de comorbilidades a lo largo del tiempo, y estos son datos de Coris. Muchas de las comorbilidades que se consideran como de baja severidad también condicionan el pronóstico e implican una mayor mortalidad, que en Coris fue globalmente del doble con respecto a los pacientes que no tenían estas comorbilidades. Estas comorbilidades de baja severidad son, por ejemplo, las psiquiátricas, que vemos que fueron muy frecuentes en Coris o que son muy frecuentes, las óseas, y muchas de las renales también son consideradas como de no alta severidad.
Para predecir el riesgo de desarrollo de daño renal crónico hay escalas específicas para la población VIH, como la escala de la DAD y la escala de Scherzer, que recientemente se han comparado y se ha encontrado que la escala de la DAD con la escala reducida tiene mejor capacidad pronóstica en mejorar bajo la curva que la escala de Scherzer. Y los dos factores que se asociaron fundamentalmente con daño renal crónico fueron la mayor edad y el menor filtrado glomerular. Y por tanto son también pacientes para seguir de forma más estrecha. Además, se ha encontrado que hay un efecto multiplicativo entre las escalas de riesgo cardiovascular y las renales, de forma que los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular tienen 5 veces más eventos renales que los que tienen un riesgo más bajo para todos los estratos de riesgo renal. Esto apoya que hay mecanismos causales patogénicos comunes y que el riesgo de enfermedad cardiovascular y renal se debería abordar de forma conjunta en los pacientes y tratar los factores de riesgo modificables para prevenir tanto eventos cardiovasculares como eventos renales. Y en relación con esto, en la Corte Charter se ha derivado recientemente una escala para predecir deterioro cognitivo en pacientes avirémicos y se ha encontrado que el factor que se asocia con más potencia con el deterioro cognitivo es el bajo filtrado glomerular. Los autores lo justifican argumentando que un bajo filtrado implica un daño vascular a nivel renal y a nivel cerebral y que, por tanto, el daño renal sería un marcador subrogado de daño vascular acumulado que podría indicar patologías a múltiples niveles y entre ellos, o a diferentes niveles, y entre ellos a nivel cerebral, a nivel cardiovascular y a nivel renal. Para predecir el riesgo de fracturas se utiliza la escala FRAX, que cuando se añade el VIH como causa de osteoporosis secundaria mejora su capacidad predictiva, aunque vimos que en este estudio de la Corte Quiz la capacidad predictiva fue muy mala porque hubo 4 veces más fracturas que las predichas por la escala. Y la adición de la densitometría solo mejora la predicción del riesgo para fractura de cadera, pero no para el resto de las fracturas. Y en este estudio, además, la adición del score de hueso trabecular no mejoró la predicción de riesgo de fracturas del FRAX ni de la densitometría ósea. Aunque luego Inés hablará de las escalas de depresión, simplemente recordar que el suicidio es una causa no infrecuente de muerte en los pacientes y que el perfil del paciente que se suicida es un hombre joven, entre 25 y 35 años, habitualmente hombre que tiene sexo con hombres o bisexual, los CD4 afectan poco y la mayor parte de los suicidios se producen en el primer año del diagnóstico. Los factores de riesgo de suicidio son el uso de sustancias psicotrópicas, la historia previa de intentos de suicidio o de depresión, la ingesta de alcohol y la adicción a drogas. Este perfil coincide con una proporción importante de los nuevos diagnósticos que vemos en la consulta y esto hay que tenerlo en cuenta. La mayor prevalencia de todas estas comorbilidades puede tener diferentes etiologías y una de ellas es que algunos de los mecanismos de envejecimiento están aumentados en estos pacientes. Algunos de estos mecanismos son propios e intrínsecos del VIH, como son el propio virus, están aquí en letra blanca, el tratamiento antirretroviral o el aumento de la permeabilidad intestinal. Y otros mecanismos de envejecimiento son mecanismos generales que ocurren también en población no infectada, pero que están acentuados en estos pacientes, como por ejemplo el daño mitocondrial y el estrés oxidativo, o la inmunosenescencia, que produce una alteración fundamentalmente de las células T, con una inversión del cociente CD4-CD8 y un aumento de la liberación de moléculas proinflamatorias que dan lugar a un estado proinflamatorio crónico o inflaменvejecimiento, al que también contribuyen las coinfecciones, la disbiosis intestinal, el estrés oxidativo. Hay una serie de biomarcadores que reflejan estos mecanismos y que podrían ser de ayuda para implementar y para monitorizar medidas de prevención. Hasta ahora hay pocos biomarcadores que hayan demostrado que su reducción se acompaña de un beneficio clínico y este es el caso del estrés oxidativo. En 2 ensayos clínicos con estatinas hubo una reducción de los niveles de estrés, en este caso como se midió fue por LDL oxidada y esta reducción se acompañó de una disminución de la aterosclerosis subclínica, en un caso medida por IMT y en el otro caso medida por angioTAC coronario.
En CORIS encontramos que el estrés oxidativo, en este caso medido por F2-isoprostanos, se asociaba con más mortalidad, ajustando por edad, por categoría de transmisión, por carga viral y CD4 y por inflamación medida por PCR ultrasensible. Con respecto a los marcadores de inflamación, de nuevo en el ensayo START, igual que en el SMART, los niveles basales de dímero D y de interleuquina se han asociado a desarrollo de eventos SIDA y no SIDA y muerte. Y el mismo grupo de Baker y colaboradores en este ensayo calcularon de una forma bastante original el porcentaje del efecto del tratamiento que explicaría los biomarcadores y encontraron que la asociación de interleuquina 6 y dímero D explicaría el 10% del efecto del tratamiento sobre los eventos SIDA, no SIDA y muerte, y que el cociente explicaría más, explicaría el 20% del efecto del tratamiento. También se han evaluado marcadores de activación inmune, en este caso en la corte WIS y MAX, el CD14 demostró que se asociaba sus niveles más altos con el desarrollo con la progresión de la arteriosclerosis que se midió con IMT en un estudio a 7 años. Aparecieron nuevas placas de ateroma con más frecuencia en los que tenían niveles más altos de este biomarcador. Y hay en la actualidad un ensayo clínico muy importante que en España coordina Esteban Martínez, en el que por primera vez se va a evaluar la intervención con estatinas, en este caso con pitavastatinas, para ver el efecto sobre el desarrollo de eventos clínicos, de eventos ateroscleróticos, cardiovasculares y cerebrovasculares. Y además también se va a evaluar el papel sobre los biomarcadores de inflamación. Este ensayo nos va a permitir por primera vez saber si la reducción de los niveles de estos biomarcadores de inflamación, en caso de que se produzca, se acompaña de un beneficio clínico o no. También se está evaluando la agrupación de varios biomarcadores, en este caso por tipo de biomarcador, por ejemplo, marcadores inflamatorios en rojo o marcadores cardiogénicos, para predecir mejor el riesgo. En este caso, predijeron mortalidad en relación con los niveles más bajos de ambos biomarcadores. También se están evaluando marcadores de diferente tipo que tienen diferentes mecanismos patogénicos para mejorar la predicción del riesgo. Hay también algunos estudios sobre eso. Y un biomarcador que vuelve a la palestra es la albúmina, cuyos niveles más bajos se asocian con desarrollo de eventos no SIDA. En general, en este estudio de la corte de AD también se asociaron concretamente con el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de neoplasia no SIDA. Hay otro trabajo reciente del ensayo de la corte START y también hay otros trabajos en la corte WIS, en la corte VAX. Y parece que la albúmina tendría un efecto antioxidante y que su síntesis se reduce con la inflamación por afectación hepática, se disminuye la síntesis de las proteínas y bueno, pues es otro biomarcador que en el futuro también puede darnos alguna información sobre los pacientes. Hay en marcha una corte en Europa, la corte COBRA, de estudio de comorbilidades en pacientes con VIH con supresión virológica. Y hay un subestudio de biomarcadores de envejecimiento, un panel muy amplio, donde se va a asociar el desarrollo de estos eventos con los niveles de los biomarcadores. Y eso también es posible que en un futuro próximo nos dé respuestas a alguna de las preguntas que tenemos hasta ahora. Bueno, entonces hay una serie de marcadores que están bien aceptados, bien establecidos, como son la edad, los CD4, la carga viral, el cociente, los factores de riesgo y las comorbilidades. Y hay otros marcadores que todavía están por definir, que aún no se usan en práctica clínica, pero que es posible que en el futuro podamos tener información para que los podamos incorporar a las escalas pronósticas. Y podríamos definir dos perfiles extremos de pacientes. Un perfil sería un paciente joven con buenos CD4, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, no tiene comorbilidades y al que rápidamente suprimimos con el tratamiento. Este sería un perfil que coincide con muchos de los nuevos diagnósticos que vemos en la consulta y a este paciente habría que hacer screening especialmente de depresión, de consumo de drogas recreativas, de infecciones de transmisión sexual y de cáncer de ano. Y en el otro extremo estaría un paciente de más edad, más añoso, con bajos CD4, con bajo cociente, con múltiples comorbilidades, con diagnóstico tardío. Este paciente tendría riesgo de SIDA y de múltiples comorbilidades
Y este sería un paciente en el que probablemente el seguimiento tiene que ser mucho más estrecho que cada 6 meses, como hacemos habitualmente en la consulta. Y tenemos que ver cómo lleva la glucemia, cómo lleva la tensión, los lípidos, la función renal. Y, por tanto, hay que individualizar no solamente las estrategias de seguimiento, sino la frecuencia de seguimiento con respecto a un paciente que caiga mucho más para la izquierda y que claramente se podría ver cada 6 meses. Por tanto, no hay una adecuada predicción del riesgo con las escalas que se utilizan actualmente en población general, en personas con VIH, y es aconsejable individualizar el control y la frecuencia de seguimiento de cada paciente de acuerdo a su riesgo específico, y todo esto apoya lo que hemos dicho, que hay necesidad de desarrollar escalas específicas que se adapten a población con VIH, que incorporen biomarcadores específicos que permitan identificar el riesgo de lesión orgánica o la lesión precoz y monitorizar las intervenciones. Y esto es todo. Muchas gracias.